Buen día, mis hermanos. Aquí estamos una vez más para estudiar nuestra clase número 10 de la escuela dominical. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, de gozarnos, mi Dios Padre Celestial, en tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que tienes preparado para nosotros, Señor, que sea de grande bendición, mi Dios Padre. Y muchas gracias por el medio, Señor, y cada uno de mis hermanos, Señor, que nos acompañan en este estudio. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta ocasión el título es La provisión de Dios nunca se agota, y nuestro pensamiento central es: la gente carece de provisiones materiales y espirituales, generalmente por mala administración, por pereza o por falta de fe. Y nuestro texto áureo, el texto que sobresale en esta lección, se encuentra en Efesios capítulo 3, versículos 20 al 21, y dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y como siempre tenemos tres objetivos. Amén. El primero es reconocer que nuestro Dios es generoso, que provee todo lo que necesitamos. Y el número dos es animar e infundir aliento a los que carecen de lo necesario para que busquen del Señor. Y el número tres es compartir con otros la bendición que el Señor nos ha dado por su gracia. Amén. Esta clase está basada en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 3 y 7, y también en Salmo 144, 13 y 15, estos capítulos 144, versículos 13, 14 y 15, y por último el libro de Filipenses, capítulo 4, y los versículos 6 y el versículo 19. Amén. Voy a leerlo para los que no están en casa o no están ahí con el expositor. Se encuentra entonces el primero en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 3 y 7, dice su palabra: Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, pon la otra. Ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó el varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Ahora vamos al Salmo 144 y los versículos 13, 14 y 15. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y por último, ahora vamos al libro de Filipenses, capítulo 4, y vamos a ver dos versículos, el 6 y el 19. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el último versículo, el 19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. La misericordia, la enorme misericordia de nuestro Dios no se limita a bendecirnos únicamente este día, amén, sino que se extiende a lo que Él nos promete para el resto de nuestras vidas. En los pasajes que vamos a estudiar hoy vamos a encontrar pruebas indiscutibles de que Dios suple todas nuestras necesidades. Amén. Entonces el profeta Eliseo pudo haber bendecido a la viuda que llegó a pedirle ayuda, dándole una ofrenda en ese momento. Sin embargo, él se dejó dirigir por Dios, amén, y siguiendo esa dirección divina, prefirió ponerla a trabajar, amén, haciendo uso de lo que tenía esta mujer en casa para producir la abundancia que necesitaba para salir de su apuro, para salir de su miseria.
en lugar de recurrir a lo fácil para resolverle el problema en una forma provisional, la hizo participar en un proceso de tres partes, un milagro del poder de Dios, amén, dentro de sus medios materiales y también pues actuando por fe, amén. Entonces la prosperidad que David visualiza en el Salmo 144, versículos 13 y 15, al decir nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. No está hablando de un enriquecimiento momentáneo y jactancioso o vanidoso como lo proclaman los de la superfe. Estas bendiciones a las que se refiere el salmista, tanto en la familia como en la casa, en el campo y en la iglesia, son resultado de un arduo trabajo, y un trabajo lleno de honestidad y perseverancia. Amén. Es cierto que la palabra de Dios promete grandes bendiciones para los que piden y creen, pero estas vienen a través de una actitud obediente. Amén. Hay un orden para estas cosas y pues también de una participación perseverante. Amén. Únicamente después de pedir con fe y actuar con diligencia es que podemos sentarnos a esperar los resultados de Filipenses 4, 6 y 19, que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en nuestra oración y ruego con acción de gracias. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Solo hasta entonces es que podemos dejar de afanarnos, amén, seguros de que Dios suplirá todo lo que nos falte, amén. Entonces vamos a ver el primer punto, el cual tiene dos incisos, y el primer punto es: el Señor transformará nuestra escasez en abundancia, y el inciso A es una situación que puede afectar a muchos, amén. Y como leímos ya, amén, está basado en 2 Reyes capítulo 4, versículo 1, y comienza la historia diciendo que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Esta mujer había sido esposa de un profeta que, además de pertenecer a una escuela, a una de las escuelas de los hijos de los profetas, había sido también un agricultor o posiblemente un comerciante. Amén. Así fue como en el transcurso de su vida trabajando, él trabajaba para el sostenimiento de su familia. Amén. Y pues se comprometió con préstamos de un acreedor, o sea, de un prestamista a quien no pudo pagarle antes de su muerte. En aquel tiempo los préstamos se hacían basados en el compromiso de pagarle al deudor con la propia vida, amén, si fuera necesario, ya fuera como esclavo o como un prisionero, amén. En este caso, como el deudor principal ya no estaba en vida, amén, había muerto, entonces el acreedor con todo su derecho vino a tomarse a los hijos de esta mujer, ahora viuda, amén, para llevarlos como sus siervos. En esta forma, esta pobre mujer, aparte de la pérdida de su esposo, pues también perdería a sus 2 hijos, y esta mujer realmente se encontraba en una condición muy lamentable y terrible. Nosotros tenemos mucho en común con la viuda y la familia de este difunto siervo de Dios, de la comunidad de los profetas. Pues en primer lugar somos parte de la comunidad de los que proclaman y enseñan la palabra de Dios, y en segundo lugar estamos empeñados en trabajar y velar por el presente, amén, y el futuro de nuestra familia. Y en tercer lugar, en el afán de adquirir lo necesario para nuestro sustento, amén, para nuestras necesidades. Muchos nos hemos endeudado, amén, a veces más de nuestra capacidad de pagar o sea por encima de nuestros ingresos. Amén. ¿Cuántas familias están hoy en bancarrota o sufriendo las consecuencias de un mal historial de crédito que afecta demasiado por haberse endeudado por encima de sus ingresos, ya sea por falta de planificación o
o pues también por circunstancias inesperadas, también como lo son los gastos médicos, o como el caso de esta viuda. Amén. Muchos han empobrecido y deben hasta lo que no tienen. El hambre y la pobreza de muchas familias en diferentes países se deben también a un mal manejo de los recursos que Dios les ha dado, y a la poca dedicación al trabajo sabio y productivo. Bueno, entonces sigamos con nuestra historia. Amén. Ahora en el inciso B veremos una gran bendición a los que actúan en fe y obediencia. Amén. Y le dijo Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Luego el versículo 4, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Muchas veces limitamos las bendiciones de Dios porque queremos que nos dé apresuradamente lo que necesitamos ahí mismo en el momento de crisis, ¿verdad? Pero el Señor hace las cosas perfectas, amén, pues porque Él sabe que es lo mejor para nosotros, amén. La solución del problema de la viuda no estaba en las manos de Eliseo, obviamente. Él solo era un instrumento en las manos del Señor. Entonces todo lo que sucedió en el proceso de este milagro debemos tomarlo como una lección para saber cómo resolver nuestros problemas, amén. Entonces, primeramente debemos entregar a Él lo que tenemos, amén. El primer paso para que el profeta sacara a la viuda de sus apuros era ver con qué contaba, amén. Y entonces Eliseo le dijo: ¿qué haré yo? Amén. Declárame qué tienes en casa. Entonces vemos que la mujer estaba en aprietos, pero aún así ella tenía algo en su casa. Y vemos que contaba con una vasija de aceite, amén. Muchas veces ante la presión externa uno se olvida de lo que nos queda en nuestra morada, amén. El cristiano siempre tiene algo con que empezar de nuevo. Recordemos al muchacho que tenía los 5 panes de cebada y los 2 pececillos. Pues ¿qué era eso para alimentar a tanta gente? Pero en las manos de Jesús, amén, hubo suficiente para todos y hasta sobró. Así el Señor ha de multiplicar lo poco que tenemos en nuestro corazón y hacer que nuestra copa rebose también de bendición, amén. Y el segundo paso, hay que tomar en cuenta a otros, amén. En ese proceso, cuando Dios nos bendice abundantemente, no hay lugar para el egoísmo, el aislamiento. Cuando el Señor bendice a uno, de los suyos, sus familiares, vecinos y amigos deben saberlo, y si es posible, pues también participar de la bendición, amén. Sabemos que la viuda pues no contaba con todas las vasijas que iba a necesitar para recibir la bendición del cielo, y le fue necesario acudir a todos sus vecinos, amén. Entonces aquí podemos aprender que el aislamiento y la autosuficiencia no son actitudes correctas cuando buscamos la bendición del Señor. Hay un énfasis evangelístico en este milagro, y si hay bendición para mí, la habrá también para los que están a mi lado, amén. Y también número 3, la victoria empieza en el hogar. Después de reunir cuantas vasijas le fue posible, siguiendo las instrucciones dadas por el profeta, pues se encerró con sus hijos, amén, en la intimidad de su hogar, para que Dios manifestara su poder a través de la obediencia de ella. Esto nos enseña que el éxito en la vida pública siempre dependerá de la calidad de vida hogareña, amén, que estemos cultivando con nuestros hijos, con nuestra familia y sobre todo con el Señor, amén. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 3, dice: lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará
en las azoteas, amén. Todo va a salir a la luz, amén. Las vasijas llenas había que ponerlas aparte, amén, para seguir entonces llenando otras, para seguir con el proceso, para seguir trabajando. Nuestro deber es tomar vidas vacías, amén, y llenarlas con la palabra de Dios, ese poder, amén, y la gracia de nuestro Señor. Y número 4, la provisión divina es inagotable, amén. De acuerdo con la palabra del profeta, el poder y el amor de Dios hicieron que el aceite siguiera fluyendo abundantemente, amén, hasta que pues no hubo más vasijas vacías, amén. Si esta mujer hubiera tenido a su alcance miles de vasijas, obviamente que todas se habrían llenado. Eso mismo nos sucede cuando dejamos de buscar más de Dios, amén, o cuando cerramos nuestro corazón para no seguir ya recibiendo de su gracia. Nosotros mismos somos los que limitamos o interrumpimos muchas veces el avivamiento en nuestras vidas, amén. Número 5, el aceite divino nos da libertad, nos da salud y vida. La mujer no sabía qué hacer con tanto aceite. Entonces, pues lo que hizo fue acudir, amén, al varón de Dios para testificarle, para agradecerle y pues también pues a pedirle dirección acerca de lo sucedido. Y él la envió a vender el aceite, amén, a pagar sus deudas y guardar el resto para el sostenimiento de ella y de sus hijos. A veces nosotros no sabemos qué hacer con las bendiciones que Dios nos ha dado. El Señor quiere que usemos lo que Él ha puesto en nuestras manos para que vivamos una vida libre, para que seamos felices, para que seamos útiles a la obra. Amén. Y ahora vamos a ver el punto número 2, en el cual tenemos 3 incisos. El punto número 2 es la bendición material, depende de lo espiritual. Amén. Y el primer inciso, Dios quiere bendecir nuestra familia. Amén. El Salmo 144:12 dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. El Salmo 144 es un salmo que solicita la protección, la bendición y la prosperidad por parte de Dios, y como prioridad número 1 dentro de la lista del salmista, donde solicita la protección y bendición, pues está su familia. Amén. Creo que el anhelo de todos los padres es ver a sus hijos llenos de vida, llenos de salud. Ahora que nos ha tocado vivir esta pandemia como padres, pues debemos mantenernos bien informados para proteger a nuestra familia. Amén. Debemos escuchar los consejos, las recomendaciones de las autoridades, ya tanto nacionales como estatales y locales. Amén. Debemos recurrir a fuentes informativas que sean fiables, como la televisión y la radio, amén, tanto locales como nacionales, y mantenernos al día de las últimas noticias de la Organización Mundial de la Salud en las redes sociales. Amén. Si tienen dudas, no jueguen con la salud. Sobre todo con la salud de sus hijos, con la salud de sus hermanos, de sus amigos. Pregúntele a su médico de cabecera, amén. No más tome decisiones locamente, amén. Ya sabemos que las vacunas contra el COVID-19 funcionan, también como las vacunas contra la viruela, contra el sarampión, la polio, entre otras, amén, vacunas que quizás nosotros nos tocó ver, enfermedades de niños, algunas de ellas, ¿verdad? Los datos están ahí, amén. En el pasado, pues creíamos en Santa Claus y la mano peluda y todas estas cosas, pero ya sabemos que no son ciertos, y ahora pues no nos engañan, ¿verdad? Con facilidad, aunque Facebook y YouTube todavía está lleno de todas estas mentiras. Pero acuérdate que las vacunas son como el cinturón de seguridad de tu auto. Es muy probable que no tengas un accidente, pero si te tocara un accidente, el cinturón te va a ayudar a minimizar las heridas. También no va a evitar el accidente, pero sí va a minimizar las heridas, y lo más probable es que pues te va a salvar la vida, que es de lo que se trata. Amén. Entonces, este salmo compara a los varones con
con plantas crecidas como árboles frondosos, prontos a dar fruto en abundancia. Amén. Esto nos recuerda las expresiones del Salmo 1, donde se habla la bienaventuranza del hijo varón, que dice que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Por lo contrario, dice que en la ley de Jehová está su delicia, amén, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, como resultado de este estilo de vida, este viene a ser como un árbol plantado, dice su palabra, junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. También las hijas de los que le sirven a Dios y viven en un ambiente saludable, practicando costumbres y hábitos correctos, son muchachas sanas, son muchachas bellas, amén, y de muy buena conducta, amén. La belleza natural de una joven cristiana ni siquiera necesita ser resaltada con adornos ni cosméticos, amén. Cuán agradable es ver a una mujer hermosa, elegante, vestida, proyectando una semblanza de limpieza, pureza y humildad, amén. Entonces David anhelaba que sus hijas lucieran, dice que como esquinas labradas dentro de un palacio. Entonces, si los varones han de parecer árboles frondosos, amén, con raíces profundas en Dios, las damas deben parecer piezas labradas por las manos de un escultor. No hay nada más maravilloso para nosotros como padres el poder ver a nuestros hijos reflejando la obra perfecta de Dios en sus cuerpos, amén, y en sus corazones. El inciso B dice: Dios quiere que seamos prosperados, amén. Versículos 13 y 14, ahí mismo en el Salmo 114, dice: nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Aquí vemos que no solo la familia de un siervo de Dios, amén, sino también sus bienes son protegidos por el Señor. Hay que pedir que conceda tener los graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, amén. Él nos permite labrar la tierra, cosechar frutos, granos, raíces para alimentarnos, amén, para hacer germinar la semilla y madurar los frutos. Nos provee también pues para esto la lluvia, amén, el aire, nos provee el sol y pues todos los elementos de la tierra. Además nos da ganado, ¿verdad? Nos da aves, peces y todo lo que Él creó. Es interesante ver que la prosperidad, amén, a la cual se refiere este salmo está supeditada, o sea, está sujetada al arduo trabajo y el esfuerzo persistente, no a una actitud irresponsable, ilusoria, o sea, una actitud fingida, una actitud aparente, amén, como la superfe. El deseo de trabajar se ve en la petición de que nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, amén. Entonces, ¿y qué se dice del hogar de los hijos de Dios? Lo más preciado e importante para una familia es su casa, amén, es el sitio que Dios le ha provisto para su habitación. Entonces, las tres peticiones de la segunda parte del versículo 14 reflejan el poder de Dios para proteger la morada de los que en Él confían, amén. Los ladrones, asaltantes, pandilleros, mantienen en zozobra a las comunidades, amén, a las cuales han tenido que regresar ahora a épocas de los muros, al empleo de atalayas, amén, guardia llenos de armas para poder tratar de vivir en paz. Pero aquí se clama a Dios para que no tengamos asalto, ni que hacer salida, amén, en persecución de los maleantes, amén. También se espera no oír grito de alarma en nuestras plazas. Creo que el expositor dice playas, quizás porque los editores viven en la Florida y pues con mucha razón, ¿verdad? Pero como cuando oímos entonces las sirenas de la policía, nosotros descansamos en las promesas del Salmo 91, amén, habitando bajo la sombra del Omnipotente, amén. Muy bien, y en el inciso C, Dios quiere la salvación de nuestra familia, amén. Versículo 15 del capítulo 144, bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Lo que se pide en el versículo 15 sobrepasa lo físico, sobrepasa lo material, y aquí se habla del aspecto espiritual, amén, que es lo más importante de la vida. Se habla de la bienaventuranza del pueblo cuyo Dios es Jehová.
porque hay pueblos que tienen otros dioses, amén. Sin embargo, como se nos hace ver en el Salmo 96, versículo 5, dice que todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, amén. El pueblo cuyo Dios es Jehová es un pueblo bienaventurado, porque además de tener todas las cosas que estamos estudiando en este Salmo 144, pues también tenemos la palabra de Dios, amén, escrita en nuestros corazones, de la cual proviene una fe viva que hace posible todas las cosas, amén. Y luego en el último punto vamos a ver, Dios ha prometido suplir todo lo que nos falta, amén. Aquí tenemos dos incisos. El primero, Dios suple a los que claman con fe y perseverancia, amén. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, amén. La enseñanza práctica aquí que el apóstol Pablo nos da en este versículo está basada en la exhortación que nos hace Jesús a confiar en Dios, amén, en lugar de afanarnos. La palabra afanarse viene del verbo griego merimano, que significa preocuparse, congojarse, amén, o perturbarse. Estar afanosos es manifestar una conducta de perturbación, una conducta de nerviosismo, una conducta de confusión, amén. Estar afanosos no es saber, es no saber qué hacer frente a una situación imprevista pues ya sea también esperada, amén. Hay muchos que caen en una crisis de nervios cuando están enfrentando una dificultad o una falta de recursos o una amenaza, amén. Algunos sienten paralizarse, amén, y cometen ciertos errores o sufren colapsos nerviosos y hasta trastornos mentales. Entonces el consejo del apóstol es que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Amén. En Mateo 6, 25 y 27, nuestro Señor Jesucristo menciona 3 razones para que nadie se afane. Primeramente dice que la vida vale más que el alimento y la ropa. Y la mayor preocupación que siempre tenemos en esta vida es el sustento material, ¿verdad? La ropa, no se diga, la vivienda y la salud, amén. Por supuesto que estas son cosas esenciales, pero pueden ser adquiridas si uno se dedica a trabajar, amén, con empeño y pues si también no está buscando lo imposible, ¿verdad? Si gana 60,000 al año y quiere andar en helicóptero transportándose de un lado a otro, pues nomás no, ¿verdad? Pero bueno, en el número 2, Dios tiene también cuidado de nosotros, amén. Tal como Él cuida de las aves, amén, y como Él cuida de sus plantas, amén, como podemos ver, la misericordia de Dios siempre ha provisto lo necesario para la subsistencia de toda criatura, amén, y si cuida de las aves, pues también va a cuidar de nosotros, amén. Y número 3, vemos que el afán y la ansiedad no pueden remediar la situación de nadie. Por el contrario, sabemos muy bien que las personas que se afanan demasiado, aquellas que se preocupan demasiado, pues terminan con enfermedades físicas que los dejan incapacitados, amén. Por una parte están las enfermedades llamadas psicosomáticas, que surgen de la ansiedad, amén, y por otro lado pues abundan los casos de ataques al corazón y derrames cerebrales por la tensión, amén, nerviosa. Entonces la pregunta que Jesús hace es muy sencilla e importante. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Amén. Aquí nos enseña que es inútil preocuparnos al grado de no saber qué hacer en momentos de crisis. Ya vimos que afanarse es igual que a perturbarse, amén. Perder el control de los actos es perder la fe y la esperanza de sobreponerse, amén. Si no podemos resolver nada afanándonos, pues mejor pongamos nuestra crisis en las manos de Dios, amén, y Él nos dará la victoria, amén. Y el inciso B, Dios suple conforme a sus riquezas en gloria, amén. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es alentadora la promesa de este pasaje. Dice, mi Dios pues suplirá. Amén. ¿Cuántas y cuántas ocasiones este abnegado siervo de Dios debió depender de la misericordia divina para poder subsistir? Amén. Y Dios nunca se olvidó de él. La palabra suplirá traduce el término
plerosei, el cual viene del verbo plero, que significa llenar o abastecer, amén. Con esta expresión aquí el apóstol Pablo nos asegura que no debemos estar afanosos, porque tenemos un Dios que nos llena, que nos abastece con todo lo que nos hace falta, amén. Por supuesto que, como lo hicimos ver en la sección anterior, no debemos sentarnos, amén, ociosamente a esperar que Dios nos llene los bolsillos de dinero o los graneros y depósitos de nuestra casa con cosas que necesitamos para vivir, amén. Nuestro deber es trabajar con perseverancia, con mucha fe, utilizando todos los medios que Él nos provee, amén. Entonces la frase todo lo que os falta puede traducirse literalmente todo lo que necesiten, amén. Recordemos que hay mucha diferencia entre nuestras necesidades y nuestros gustos, amén. Pero Él siempre nos dará lo necesario, amén. Y muchas veces hasta pequeños detalles como gustos, amén. Él es un Dios de amor, Él es un Dios bueno, amén. La garantía de que la provisión de Dios nos será más que suficiente está en la frase conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén, esto es tremendo. El Señor no nos bendice conforme a nuestros cálculos o conforme a nuestro presupuesto, amén, sino dice que conforme a sus riquezas en gloria, amén. O sea que no basa su bendición en el concepto humano, amén, sino que su ayuda nos es dada conforme a sus riquezas en gloria. Nosotros no tenemos ni siquiera una idea de la inmensidad de sus riquezas, amén, pero podemos imaginar que son incontables, amén, y que nunca se agotan, amén. Lo único que puede detener entonces esta grande bendición de Dios en nuestra vida, pues es la falta de disposición o la falta de deseo, amén, de que el Señor nos llene. Entonces recordemos de nuevo a la viuda del aceite, amén. La provisión divina de este elemento precioso cesó cuando ella ya no tuvo o no pudo conseguir más vasijas, amén. Si alguna vez usted ha tenido escasez de las bendiciones de Dios, será porque no ha abierto su corazón o no ha creído en las promesas divinas. Pero si quiere más del Señor, crea que Él puede darle, amén, y busque con determinación lo que necesita. Mi Dios pues suplirá todo, dice, todo lo que nos falte, amén. Haga la prueba, amén. Bueno, mis hermanos, hasta aquí llegamos con esta clase, pero le invitamos que nos acompañe la próxima semana, amén, para otra clase donde estaremos estudiando una lección titulada La resurrección del hijo de la Sunamita. Y para entender mejor esta temática, les sugerimos que lean Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 17 al 20 y también los versículos del 27 al 37. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga, amén, y nos vemos en la próxima semana. Amén.